Hola, muy buenas. Bueno, pues venga, vamos a ver a Jean-Jacques Rousseau, que es uno de los pensadores más importantes de la modernidad. Y como ya os he comentado en las clases de Kant que he tenido que dar por adelantado, pues es uno de los filósofos que más le influyeron. Así que vamos a ver por qué es tan importante en general para toda la historia de la filosofía y también por qué es tan importante para Kant. Bueno, vemos que en los apuntes tenemos, si tenéis los apuntes delante, tenemos 5 apartados y vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y qué apartados son los que me pueden caer a mí en el examen? Porque todo esto que nos vas a contar ahora está muy bien, pero yo quiero saber qué es lo que me tengo que estudiar para el examen. Bueno, tienes que estudiar para el examen todo, ¿de acuerdo? Porque no está de más que sepas de qué va la vida de Rousseau, en qué contexto vivió, por qué piensa lo que piensa, qué es lo que le lleva a ser como es y tener esa visión que tiene. Por eso también he querido hacer un pequeño apartado sobre la visión particular que tiene acerca de la ilustración este pensador. Y aparte del apartado de la antropología y la ética, que como veis las he juntado, en el caso de que os caiga en la PAU antropología en la edad moderna y queréis hacerlo con Rousseau, pues de aquí lo sacáis. Y si lo queréis hacer con la ética, pues también lo podéis hacer. Aunque yo os recomiendo que la ética la hagáis con Kant, como siempre os digo, pero lo podéis hacer igualmente con este epígrafe, ¿de acuerdo? Sociedad o política, por supuesto, importantísimo nuclear este tema en la filosofía de Rousseau. Y luego el proyecto pedagógico de Rousseau. Bueno, muy diferente, muy diferente al proyecto pedagógico de Platón, pero también es un proyecto pedagógico para formar a las personas desde prácticamente su nacimiento, desde que son muy pequeños hasta su edad madura para poder ser personas verdaderamente libres. Lo veremos. Es algo muy interesante. Así que, bueno, ¿qué más decir antes de empezar? Bueno, para el comentario de texto que puede caer de Rousseau, ya sabéis que tenemos los documentos de Bruño, en los que aparecen fragmentos de texto de su obra El contrato social, que es esta, yo la tengo aquí en la editorial Gredos, de los grandes pensadores. Y bueno, desde aquí yo es desde donde he trabajado siempre los textos. Contrato social. Y bueno, nos dicen desde la Universidad de Alcalá que solo van a poner, en el caso de que caiga Russo, dos capítulos del libro primero, que es el capítulo 6 del Pacto Social, y muy poquito más. Pasamos la página y enseguida ya nos encontramos con el capítulo 7 del Soberano, y ya está, es muy poquito, es muy poquito. De todas maneras, en los textos de Bruño, esto lo tenéis en PDF, ¿de acuerdo? Y tenéis el análisis de algunos de los fragmentos más importantes que puedan caer. Y que siempre os recomiendo que leáis porque, vamos, o sea, os deja muy encarrilado el comentario de texto, ¿de acuerdo? Así que yo creo que poco más. Vamos a empezar con la introducción de nuestro autor. Empezamos con el punto uno, introducción. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra. Nace en 1718 y fallece en 1778. Esto quiero que lo apuntéis, ¿vale? Que no viene aquí en los apuntes, pero es importante, ya sabéis que no está de más. Cada vez que vayamos a desarrollar un epígrafe, que pongamos la fecha de nacimiento y de función del autor para que el examinador sepa que estamos perfectamente ubicados. Eh, y bueno, muere con 66 años, pues muere justo 11 años antes del estallido de la Revolución Francesa, pero, pero bueno, sus ideas desde luego que fueron, eh, vamos, una influencia tremenda en los revolucionarios franceses, especialmente en los jacobinos, porque ellos sí que consideraban a Rousseau casi un profeta de la nueva sociedad, ¿vale? Bueno, decíamos que nace en Ginebra en 1712, es hijo de un relojero de esa localidad, seguimos la lectura, fue aprendiz de grabador, preceptor de hijos de noble, copista. Algo muy curioso es que pasó del protestantismo al catolicismo y de este al protestantismo de nuevo. Lleva una vida errabunda, emocional y físicamente inestable, pero tenazmente insumisa ante los dictados del obvio y de la opinión común. Vamos a ver qué significa todo esto. Eh, Fijaos que ya
en lo primero del comienzo de estos apuntes, mm, se dice que Rousseau no fue un pensador que viviera precisamente cómodo en lo que le tocó vivir, porque él, desde luego, no nació como otros filósofos en una familia llena de abundancia o con grandes filósofos o en una familia de nobles ilustrados, sino que él nace en un entorno muy humilde, muy modesto y con un padre relojero, con una vida que desde joven fue bastante irregular y muy cambiante. Eh, lo interesante de su experiencia personal es que le graba, le marca para toda su vida y también, por supuesto, en la manera de pensar y en la filosofía que él va a desarrollar. Mm, Rousseau siempre fue alguien que desconfiaba de absolutamente todo lo establecido. Revisó todo lo establecido. No estaba conforme con el mundo que todo el mundo daba por cierto. Por eso en el texto digo que era tenazmente insumiso y ante los dictados del obvio, porque Rousseau no aceptaba que lo que todo el mundo consideraba como normal, ni la religión, ni la política, ni tampoco la educación, como veremos. De hecho, como habéis visto, cambia de religión más de una vez y eso fue algo muy delicado para aquella época. Mm, Así que bueno, esto nos puede ir dando pistas de lo que vamos a ir viendo luego en su pensamiento, porque Rousseau va a buscar siempre una autenticidad personal, una fidelidad a uno mismo, como ocurre también con Kant, y bueno, y esto lo va a hacer a pesar de que lo vaya a enfrentar con la sociedad entera. Vamos a verlo. Su carácter suspicaz favoreció poco sus relaciones con los otros, sobre todo en la segunda mitad de su vida, cuando su incipiente manía persecutoria se vio reforzada por persecuciones bastante reales. Sus buenos contactos iniciales en los enciclopedistas, de hecho Diderot le encargó los artículos de música para la enciclopedia, se convirtieron luego en abierta enemistad y en una campaña contra él, dirigida por Voltaire, que le llevó al exilio y estuvo a punto de precipitarle a la locura. Y es que Rousseau tuvo una gran fragilidad emocional. A lo largo de su vida, el carácter de Rousseau se va volviendo cada vez más desconfiado, más encerrado en sí mismo, sentía que los demás lo rechazaban y la verdad es que esto a veces era cierto, pero otras veces eso, bueno, pues era un poco el resultado de las propias inseguridades que él mismo tenía. La cosa es que la mezcla de sensibilidad extrema que tenía Rousseau y el aislamiento personal que tuvo no fue un impedimento para que Rousseau fuera pensado de una manera brillante. De hecho, de hecho, en esa situación fue capaz de darle la vuelta a todas las ideas dominantes de su época, eh, desde el círculo de los más poderosos. Y de hecho, empezó muy bien relacionado con los ilustrados. Como dice el texto, escribía en la enciclopedia, que ese fue el gran proyecto de la ilustración. Lo que pasa es que luego poco a poco se fue alejando hasta acabar completamente enfrentado a ellos. Y es que Rousseau no acabó de creer en el proyecto ilustrado que sostenía que la idea del progreso, del avance de las ciencias y de la razón iban a solventar todos los problemas del ser humano. Y de hecho, Voltaire, que fue uno de los grandes símbolos del pensamiento ilustrado, se burla de él públicamente y este acto fue tan fuerte, influyó tanto en Rousseau, que acabó exiliado y así enloquecido. De hecho, se convenció de que todos estaban en su contra y, en fin, la cosa es que, a pesar de estas circunstancias y de este aislamiento, él en ese momento fue cuando escribió sus obras más importantes, desde luego. Bien, ¿y cuáles fueron los motivos teóricos de la ruptura de Rousseau con los ilustrados? Pues, en primer lugar, su crítica de la cultura y la civilización como origen de los males del hombre, realizada en sus dos obras iniciales.
La primera de ellas, el discurso sobre las artes y las ciencias. Segunda de ellas, el discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres. En esta primera obra fue escrita para participar en un concurso abierto por la Academia de Lyon en torno al siguiente tema: el progreso de las artes y las ciencias. Y se preguntaban, ¿ha contribuido a purificar o más bien a corromper la moralidad? Claro, no hay duda de cuál hubiera sido la positiva y progresista respuesta de cualquier del resto de participantes. Pero Rousseau ganó el concurso sosteniendo precisamente la posición contraria. Las artes y las ciencias han contribuido a nuestra artificiosidad, nos hacen avergonzarnos de lo que somos y nos obligan a fingir constantemente para prosperar en la sociedad. Acaban por propiciar costumbres disolutas y la consecuente decadencia de los pueblos. Esta doctrina se refuerza en su segundo escrito, que es el discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, y en primer término, aquí Rousseau describe la sencillez ingenua de la vida natural. En, todos los contractualistas hablan del estado de naturaleza, ahora lo vamos a ver. Es un estado hipotético, no habla de un hombre histórico que realmente existió y que era bueno por naturaleza y que ese hombre primitivo era idílico. No, es una situación hipotética en la que decía, bueno, el hombre, el hombre puede ser así al margen de toda esta parafernalia que hemos montado. Vamos a verlo. Rousseau describe la sencillez ingenua de la vida natural, en la que los hombres sin instituciones sociales ni organización de ningún tipo, sin bienes ni afán de poseerlos, veremos lo de la propiedad privada, actuaban movidos por un amor de sí mismos, que era el instinto de conservación, pero no el egoísmo. Según el relato que hace Rousseau, la aparición de la propiedad privada termina con esa situación idílica, pues supuso el comienzo del Estado, de la cultura y la desigualdad entre los hombres. Dice: el verdadero fundador de la sociedad civil fue el primer hombre que, tras cercar una porción de tierra, tuvo la ocurrencia de decir: esto es mío, y tropezó con gente lo suficientemente obtusa como para hacerle caso. De ese momento fundacional deriva la institución estatal que aplicó nuevas ataduras al pobre y dio nuevos poderes al rico. Destruyó la libertad natural de manera irrecuperable, fijó eternamente la ley de la propiedad y la desigualdad, convirtió la usurpación en derecho inalterable y sometió a la humanidad entera al trabajo, la esclavitud y a la miseria a perpetuidad. Fijaos qué contundente está siendo aquí Rousseau hablando de la propiedad privada. Este es uno de los puntos clave para entender por qué Rousseau se aleja del resto de los ilustrados, porque Voltaire, Diderot, Montesquieu, ellos sí que confiaban en el avance de las ciencias, de las letras, de la cultura, que iban a traer más libertad, más justicia, y Rousseau se planta y dice: no, ese progreso no ha mejorado la moralidad, sino que la ha corrompido. De hecho, en el discurso, en la primera de las obras que hemos visto, en el discurso sobre las artes y las ciencias, Rousseau sostiene algo muy fuerte para la época. Y es que ese progreso que tanto admiraban los ilustrados solo nos había hecho más falsos, más dependientes de la imagen que nosotros damos a los demás y nos habíamos alejado absolutamente de nuestra verdadera naturaleza. Así que, claro, él lo que ve en la cultura no es un camino hacia la virtud, sino que lo que ve es un camino hacia lo que llamaríais ahora vosotros el postureo, la apariencia, la hipocresía social. Eso, según Rousseau, nos hace peores personas y no mejores. En la segunda obra, en el discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres, va todavía más allá porque nos dice que la gran ruptura que se da con la armonía natural del ser humano empieza cuando aparece la propiedad privada. En esa frase tan conocida de Rousseau, en la que dice que el verdadero fundador de la sociedad civil fue el primero que dijo: esto es mío. Rousseau aquí lo que nos está diciendo es que el origen de todos nuestros males, de todos nuestros males sociales, de la desigualdad, de la injusticia, del poder abusivo, está en ese momento en el que alguien se apropia de algo, que hasta entonces era común, y los demás aceptan esa apropiación. Y a partir de ahí, después todo lo que viene, se crea el Estado, se crean las leyes, se crean las jerarquías sociales, y eso ya no es natural, sino que es artificial, y sobre todo lo que es, principalmente, es injusto. Eh, lo que
hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante y es que no debemos pensar que Rousseau está idealizando, como decía antes, a un ser humano que sea perfecto y primitivo, sino que lo que hace es usar una especie de comparación. Dice, mirad cómo era el ser humano antes de corromperse y mirad en lo que nos hemos convertido. No habla de una historia real, de una época histórica real, este estado de naturaleza. El estado de naturaleza en general, los contractualistas les pasa un poco lo mismo, ¿no? No están hablando de un hombre real, sino que están hablando de una situación hipotética en la que el hombre, bueno, pues tenía unas condiciones naturales. Rousseau consideraba que el hombre era bueno por naturaleza, lo llama el buen salvaje, ¿no? Lo veremos. Eh, a diferencia de Thomas Hobbes, por ejemplo, que pensaba que el hombre era un lobo para el hombre. Dependiendo de la situación de partida de cada uno de los contractualistas, pues van a querer generar un pacto social diferente, porque no es lo mismo venir de un estado de naturaleza en el que todo el mundo lucha contra todo el mundo y es una guerra de todos contra todos, que considerar al ser humano como un ser bueno por naturaleza y en la que si acaso nos juntamos debemos hacerlo para unir nuestras fuerzas porque podemos aportar todo lo bueno que nosotros somos. El problema es la propiedad privada, el problema es el egoísmo, el interés particular. Eso es lo que va a criticar Rousseau, ¿de acuerdo? Y bueno, en esta misma línea dice, las injusticias sociales no son pues como opinaban los ilustrados y como opinaban los ilustrados. Ellos decían que las injusticias sociales eran casi únicamente las fechorías de los tiranos, sino que dice algo un poco más complejo. Dice que las injusticias sociales son el fruto intrínseco del propio Estado. Dice que no avanzamos de las tinieblas y la esclavitud hacia el progreso, sino que hemos decaído en una relativa bienaventuranza natural a una maldición civilizada. Esto resume bastante bien la diferencia radical entre Rousseau y el resto de los ilustrados, porque el resto de los ilustrados, o muchos de ellos, sí que pensaban que las injusticias sociales, pues eso, eran culpa de los reyes, que son tiranos, o de los gobernantes corruptos, pero Rousseau dice que el problema no está solo en los tiranos, sino en el modelo de sociedad que hemos ido construyendo. Que la injusticia no es un error del sistema, sino que es una consecuencia del sistema. No es, no es un error del sistema, es una consecuencia del sistema, porque en el momento en el que se acepta la propiedad privada y se organizan las instituciones políticas para proteger la propiedad privada, se pierde la igualdad natural. Se pierde la igualdad natural que teníamos todos. Así que, claro, Rousseau dice, no hemos avanzado, hemos retrocedido. Otros ven progreso, pero claro, dice que no hemos salido de la oscuridad hacia la luz, sino a una cierta armonía natural, un cierto control de una civilización, pero que nos ha hecho más desiguales, más egoístas y que nos hace estar también más sometidos. Así que es una visión bastante pesimista, la de Rousseau. Es una visión pesimista sobre la sociedad que hemos construido, pero es muy optimista sobre el ser humano, porque él sí cree que el ser humano, en su naturaleza, desde su propia naturaleza, el ser humano sea bueno, ¿de acuerdo? Ha sido la sociedad la que nos ha corrompido. Ha sido, además, principalmente la propiedad privada la que nos ha corrompido. Y bien, en segundo lugar, y ya para terminar este primer punto de la introducción, decimos que Rousseau chocó con los filósofos ilustrados al exaltar el sentimiento y la pasión por encima de la razón. Es cierto que otros ilustrados habían reconocido la enorme importancia de las pasiones humanas en el logro de nuestra plenitud, pero la razón y la educación dirigida a potenciarla seguían siendo lo más alto y lo más deseable, aquello de lo que había que esperar la salvación. Para Rousseau, en cambio, el secreto de la felicidad está en volverse hacia adentro, escuchar la voz del sentimiento interior, cuya doctrina es el recuerdo de la vieja armonía y justicia perdidas. De este modo, en su tratado sobre la educación titulado Emilio, que vamos a ver en el último apartado, en el último epígrafe, en lugar de propugnar una educación que enseñe a dominar los impulsos naturales y a desarrollar la razón por medio del aprendizaje de la ciencia,
señaló como prioritario el ámbito de los sentimientos y pasiones espontáneos del niño, siempre más morales que las normas civilizadoras que tratan de constreñirles. En efecto, el amor de sí mismo es el sentimiento más natural, pero va también acompañado de la compasión que lo modera y lo encauza hacia el respeto de los semejantes. Este, desde luego, es otro choque frontal contra los ilustrados de la época, porque para ellos la gran herramienta para liberar al ser humano era educar la mente. Había que dominar las pasiones y confiar, desde luego, en que la ciencia y el pensamiento racional, la razón, el control de las pasiones, pues eso es lo que nos iba a llevar al progreso. Pero Rousseau no lo ve así. La razón es necesaria, pero no basta, ni es lo único. De hecho, si consideramos que es lo único, nos puede alejar más de lo que somos nosotros realmente. Él sostiene que tenemos todos un sentimiento interior, algo que nos habla, una voz que si la escuchamos bien, nos conecta con nuestra parte más auténtica, con nuestra moral, con nuestra parte más humana. De hecho, en esta obra, el Emilio, que es una obra de educación, propone algo totalmente distinto a lo que era habitual en la época. Él propone no reprimir las emociones del niño. Él prefiere que esas emociones de los niños se acompañen, se desarrollen, que se escuche al niño. Es algo increíble para la época. Algo que tenemos a día de hoy bastante aceptado. Ya que él cree que en las emociones del niño hay una base moral muy fiable, que es más fiable incluso que las propias normas sociales que ya se habían establecido. Y, y aquí ya estamos introduciendo una idea que es clave, y es que el ser humano tiene un amor, el ser humano tiene un amor de sí mismo. Esto lo veremos en la antropología y la ética, pero ya os lo adelanto. Un amor de sí mismo, es un instinto natural de conservación, una especie de egoísmo, pero también tiene compasión. Y eso es clave y fundamental en la filosofía de Rousseau. El ser humano tiene compasión por los demás. Esa es una capacidad para, para ponerse en el lugar del otro, para respetarlo, tiene empatía. Así que combina el instinto de vivir, pero también la compasión y la empatía por los demás. Es la base de la moral humana. Así que, claro, por supuesto, Rousseau no está en contra de la educación, pero sí que está en contra de una educación que solo enseña a obedecer normas y que haga que estemos paralizados. Porque para Rousseau la clave de la educación es formar personas que actúen por convicción y no por apariencia eh, y por, como decíamos antes, por postureo o por imposición también, ¿de acuerdo? Tenemos que actuar de forma autónoma. La moral de Rousseau va a influenciar de una manera determinante a Kant. Aquí ya estamos viendo esas pinceladas que después Kant va a poner encima de la mesa de una manera todavía como más nítida. Así que con esto acabamos el punto de introducción. Vamos ahora con el siguiente apartado, que es el apartado de Rousseau como ilustrado. Vamos a seguir hablando de cómo él está en contra de la ilustración, pero vamos a ver cuál es la vía que hay que seguir, esta gran revolución que hay que seguir para eliminar todos estos problemas de la vanidad, del lujo, de las apariencias y de todas estas normas sociales que han hecho que el ser humano entre en decadencia.